En el mundo en el que vivimos, se exalta la habilidad por encima del carácter. No importa la conducta del abogado, del médico, del arquitecto, del plomero, del mecánico, del vendedor, siempre que su habilidad nos dé los resultados que estamos buscando. Pero en la iglesia de Cristo no es así. La Biblia exalta el carácter por encima de la habilidad. ¿Por qué? Porque lo externo no puede cambiar lo interno. Pero un cambio de corazón cambia la conducta del creyente. El problema es que muchas congregaciones siguen exaltando la habilidad de sus pastores por el carácter de sus pastores. Que predique bien, que sea egresado de un seminario, que conozca la palabra, pero no importa cómo viva, cómo trate a su esposa, eduque a sus hijos. Lo importante es que venga y nos exprese la palabra de Dios hábilmente. Debemos entender que el ser precede al hacer. No puedo andar en el camino de justicia si no he sido justificado. No puedo hablar del poder del Evangelio si no he sido transformado por él. Dios no ve lo que el hombre ve. Y ese es el problema que Pablo le está expresando a Timoteo en la primera epístola de Timoteo. Los falsos maestros. Hemos estado viendo aquí en el capítulo 5 los mandatos, las instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo. Honra a los pastores y después protege a los pastores de falsas acusaciones. Pero de aquellos pastores que han cometido faltas y esas faltas son veraces, repréndelos, porque no son diferentes a la congregación. Ahora está estableciendo, como lo vamos a ver en un momento, no elijas y no ordenes a cualquiera como pastor. Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos falsos pastores no tienen el carácter que Dios demanda para el ministerio. Son falsos líderes, son engañadores. Porque en la iglesia de Cristo es más importante el carácter que la habilidad. Te invito a que abras tu Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oremos, hermanos. Dios bendito, te alabamos y damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor, de exponerla públicamente, rogándote que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija tanto en la exposición como en el entendimiento, la comprensión y la práctica de ella. Queremos honrar tu nombre, Señor, y necesitamos atender con reverencia la autoridad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en 1 Timoteo 5, 22 al 25 estudiaremos dos principios para elegir pastores que la iglesia debe observar en su adoración a Dios. Dos principios. El primero, pureza en la elección. Dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno.
Pablo está estableciendo un mandato negativo que tiene que ser permanente. Imponer las manos, en un sentido primario en su original griego, significa poner o colocar. En un sentido transferido tiene la implicación de hacer que alguien sea algo. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se usa la palabra titemi para traducir el hebreo sim, el cual implica designar, erigir o colocar. Y vemos en la Biblia que es una expresión común esta de imponer las manos. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en Levítico 4, 14 al 15. Y dice el texto: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Se imponía las manos sobre el animal para identificar la ofrenda, para cubrir el pecado. También lo vemos en Números 8, versículos 9 al 11, para la consagración al ministerio. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová y en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. En el Nuevo Testamento vemos nuevamente la manifestación y la referencia a imponer las manos. Vemos que Jesús impuso las manos para sanar a una mujer en Lucas 13, versículos del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero también Jesús impuso las manos para bendecir a los niños, ahí en Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y en la iglesia naciente vemos la imposición de manos. En el capítulo 6 del libro de Hechos, en los primeros 6 versículos, se nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y podemos ver en el capítulo 13 cómo se encomienda a Pablo y a Bernabé al primer viaje misionero, y se nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entendemos que la imposición de manos expresaba solidaridad, unión e identificación. De esta manera,
Pablo ya se lo dijo a Timoteo en esta misma epístola, en el capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, pues te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, de los ancianos de la iglesia. Pero ahora le está diciendo a Timoteo, no hagas esto con ligereza. La palabra ligereza en su original griego significa inmediatamente, precipitadamente, con rapidez. Se requiere un estudio, un análisis, una reflexión, saber si la persona a la que le vas a imponer las manos para nombrarlo, para reconocerlo como pastor en la iglesia, tiene primero el carácter antes que la habilidad. ¿Y cuál carácter? El carácter mostrado por Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 1 al 7. ¿Es irreprensible? ¿Tiene el anhelo? El llamado al pastorado es un llamado a unirse y depender de Cristo. Antes de ser un llamado a la actividad ministerial, es un llamado a ser de Cristo, proclamar a Cristo y reflejar a Cristo. Entonces, Timoteo, en la iglesia en Éfeso hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores. Tú no impongas con rapidez las manos, no establezcas en el ministerio con inmediatez a cualquiera que tenga una habilidad de hablar de Cristo, de hablar de la Biblia, pero no tenga el carácter. Entonces, se requiere primero orar y analizar la vida de ese hombre, de ese varón que dice que tiene un anhelo por ser pastor, si verdaderamente tiene el carácter para ser pastor. No es el conocimiento, no es la habilidad de expresión o de transmitir la palabra de Dios, es el carácter del pastor. Eso sucedía en Éfeso y eso sigue sucediendo hoy en las iglesias. ¿Cuántos que hoy están pastoreando una congregación son los tuertos en tierra de ciegos? ¿Cuántos salieron de un grupo de estudio en una casa y él empezaba a compartir la palabra porque tenía un poquito más de conocimiento, de entendimiento? Y ese grupo fue creciendo y después se formó una iglesia. ¿Y quién va a ser el pastor? Pues tú siempre nos has enseñado. Tú eres el que sabes. Tú eres el que conoces. Y lo ponen de pastor. Pero nunca analizan su vida, su carácter, su testimonio. Simplemente porque es el que sabe, pero no el que vive la palabra. Y el carácter es vivir el evangelio, vivir la palabra de Dios. Que sea marido de una sola mujer, que trate bien a la esposa, que la ame, que la sirva, que la atienda, que instruya a sus hijos en la disciplina y temor del Señor. No significa que sus hijos necesariamente van a ser creyentes, porque el pastor no puede convertir a sus hijos, pero sí les dio la instrucción. Carácter por encima de habilidad. No es diferente. Hoy hay muchos jóvenes que anhelan el ministerio. Hoy, con toda esta expansión de los seminarios, jóvenes que quieren entrar a los seminarios teológicos porque quiero ser pastor. El seminario no forma pastores. El seminario no crea pastores. El seminario capacita a los que tienen un llamado al pastorado o a ser maestro de la palabra. Y hay una diferencia entre ser pastor y ser maestro de la palabra. Pero el seminario no forma pastores. Esta semana escuché de la conferencia de pastores de Los Ángeles de hace unos días. Le preguntaron a Paul Washer,
que qué consejo le daría a los jóvenes que quieren entrar al ministerio pastoral, y estaban ahí estudiantes del Master Seminary. Y él les dijo claramente: hoy los jóvenes están muy distraídos en sus corazones por las redes sociales. Hoy los jóvenes que anhelan el ministerio pastoral o que dicen que quieren ser pastores están más preocupados por aparecer en las redes sociales, por poner ahí sus mensajes, por poner ahí sus frases, por poner y mostrar su espiritualidad en las redes sociales, que en Cristo. Y es una verdad. Hoy quieren ser vistos por los hombres, pero no por Cristo. No entienden el llamado al pastorado. No entienden que ese llamado a servir a Cristo es un llamado a primero unirse, identificarse y depender de Cristo. Es un llamado a vivir el Evangelio antes que predicar el Evangelio, pues es a través del Evangelio que Dios transforma, nutre, edifica, sustenta y protege a su iglesia. Pero el pastor tiene que modelar el Evangelio. La advertencia que hace Pablo a Timoteo a evitar la ligereza en la toma de decisiones, debemos entenderla para todo creyente, para toda la iglesia. No es nada más para imponer a alguien como pastor, es para la vida del creyente. ¿Qué significa tomar decisiones a la ligera? Primero, ignorar a Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos sin haberle pedido la dirección a Dios en oración? ¿Cuántas decisiones tomamos porque nos convienen, son cómodas, son inmediatas, pensamos que son seguras, pero no tomamos en cuenta a Dios? No oramos, no pedimos la dirección de Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos buscando nuestra gloria, pero no la gloria de Cristo? ¿Cuántas decisiones tomamos precipitadamente que hoy estamos viviendo las consecuencias de esa ligereza? Tal vez un matrimonio, tal vez un negocio, tal vez la adquisición de un bien. ¿Cuántas decisiones tomamos a la ligera sin reflexionar si es la voluntad de Dios? Sin haber orado, sin tomar en cuenta a Dios. Y vemos el ejemplo en Josué 9, versículos 12 al 15. Los gabaonitas habían oído cómo el pueblo de Dios había peleado y había ido venciendo y había ido conquistando la tierra prometida. Y entonces estos gabaonitas dicen: nosotros vamos a decir que no somos de esta tierra, que somos viajeros, para que no nos haga nada el pueblo de Israel. Y dice el versículo 12: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso, de tanto viaje, ya está feo el pan. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos cuando tenía que destruirlos. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque ellos hicieron su propia voluntad. Porque se dejaron guiar por las apariencias. Pero no tomaron en cuenta a Dios. Y no todo lo que brilla es oro, hermanos. Y no todo el que habla de Jesucristo es un hijo de Dios. Y no todo el que está al frente de una congregación es un pastor que ha sido llamado por Dios. Porque ahí están los falsos profetas, los falsos maestros que engañan a las ovejas del Señor. Salomón en Proverbios 19:2 nos dice: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca.
¿Cuántas decisiones apresuradas sin reflexionar? Como siempre digo, vemos las circunstancias, pero no las consecuencias. Y las circunstancias parecen favorables, pero nunca meditamos en las consecuencias de esas decisiones. ¿Honran y glorifican a Dios o no? Cristo estableció el costo de seguirlo para no hacer una decisión precipitada, llena de emoción, pero carente de convicción, como lo vemos en Lucas 14, 25 al 30. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesitas para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántas supuestas conversiones, decisiones por Cristo están basadas en el emocionalismo y no en la convicción? ¿Cuántos vienen a Cristo motivados por falsos predicadores de que si vienes a Cristo tu matrimonio se va a resolver, tu negocio va a prosperar, tu hijo rebelde se va a corregir? Pero para eso no murió Cristo. Cristo murió para perdonar pecados. Aunque tu matrimonio no se componga y tu hijo siga en las drogas. ¿Tu decisión por Cristo es emocional? ¿O es la convicción de que es tu Salvador? Y te vaya como te vaya aquí, tu alma está bien con Cristo porque Él pagó por tus pecados. Y en la iglesia, dentro de los ministerios también, se toman decisiones con una ligereza tremenda. El bautismo. ¿Cuántos se bautizan sin comprender qué es el bautismo? ¿Cuántos ponen su fe y su esperanza en el bautismo como una garantía de salvación? Y el bautismo no es garantía de salvación. Hemos visto con tristeza cómo muchos adolescentes son presionados por sus padres para que se bauticen. Porque para los padres es una garantía: ay, mi hijo ya se bautizó, gloria a Dios, ya aseguró la salvación. Y la ligereza de los líderes de las iglesias que aceptan esos bautismos, sin confrontar a los que se quieren bautizar, si han entendido el Evangelio, si saben quién es Cristo y qué hizo Cristo y qué significa el bautismo. Y por eso después remojamos a muchos diablos. ¿Y cuántos bautizados hoy se han apartado de la fe y del Señor? Por la ligereza de sus corazones y la ligereza de los pastores que aceptan bautizarlos. Porque es que es el hijo de la familia que más ofrenda. ¿Cómo le voy a decir que no? Se va de la iglesia con ligereza. ¿Sí? Y si tú ves el versículo anterior de Timoteo, el versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No es porque es tu amigo, no es porque es el que más ofrenda, no es por nada. Tus testigos son Dios, Jesucristo y los ángeles santos. Ellos son a los que tenemos que agradar, no a los hombres. ¿Y cuántos en los ministerios fueron colocados? Porque no había otro. Porque era el que sabe tocar la guitarra y necesitamos a alguien en la alabanza, que venga, y ya es el líder de la alabanza. ¿Y cuántos? No, es que es directora de una escuela, que pase a dirigir la escuela dominical. Y aquel que es psicólogo, al departamento de consejería en la iglesia. ¿Y el carácter? No, lo que importa es tapar hoyos. No, así no se adora ni se honra a Dios.
¿Cuántas decisiones a la ligera sin tomar en cuenta a Dios? Regresando a Timoteo, dice que no impongas las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos, ni participes, ni tengas coinonía. Ah, cómo le gusta a la iglesia esa palabrita. Necesitamos coinonía, pastor. No, lo que necesitas es comunión con Dios. Tú lo que quieres es pachanga y fiesta. ¿Sí? Lo que necesitas es comunión con Dios. Y aquí dice, no tengas coinonía, Timoteo, no participes en pecados ajenos. Pablo expresa una negación continua en forma de imperativo para que Timoteo no pueda, no deba compartir los pecados de otra persona. Timoteo, no puedes ni debes relacionarte, unirte, identificarte, participar o hacerte responsable de los pecados de otra persona. Un comentarista señala, si ya con los propios es suficiente, ¿por qué nos vamos a echar pecados de otros? Recuerda, el pecado es toda falta de conformidad a la santa voluntad de Dios. El pecado implica pensamientos, palabras, actitudes, conductas activas o omisivas que ofenden a Dios, que atentan contra su pureza. El genuino creyente tiene la convicción de que la gracia de Dios lo ha apartado del pecado, del mundo y del poder de Satanás. Y esa gracia salvadora es también una gracia santificadora. Pablo dice en Romanos que el pecado ya no se enseñorea del creyente, ya no es señor del creyente, porque Cristo ha vencido al pecado. Por ello, guiado por el Espíritu Santo, el genuino creyente ama la pureza de Dios, ama la pureza de la palabra de Dios, busca con todas sus fuerzas vivir en santidad, peleando contra su concupiscencia, rechazando el pecado, para dar testimonio de que Cristo vive en él. Y con esa convicción, si rechazamos los pecados propios, no podemos participar en los pecados de los demás. Imponer a una persona en un ministerio, en un liderazgo, como pastor de una iglesia, sin verificar si tiene el carácter, el llamado de Dios. No estamos buscando perfección porque no hay perfección. Pero el no hacer esa investigación implica participar en sus pecados. Y si después sale que él maltrata a la esposa, yo ya soy responsable de ese pecado, porque no lo investigué. Porque no lo investigué. Y se recomienda. ¿Este es candidato al pastorado? Primero que nada, aquí en la epístola, sí, en el capítulo 13, dice que los diáconos y los pastores deben ser probados. Los que aspiran a estos ministerios tienen que ser probados. Cuando se hace a la iglesia la presentación de que este hermano es candidato a ser pastor, hay que probarlo. Hay que probarlo. Pero hay muchas iglesias que no prueban. No, es que este ha sido un diácono, pero tiene 20 años de ser un diácono fiel. Ya hay que subirle el escalafón, ya hay que nombrarlo pastor, porque fue un director de escuela dominical excelente. Sí, pero eso no lo hace pastor. Su fidelidad honra y glorifica a Dios, pero no lo hace pastor. ¿Y por qué voy a quitar a un buen diácono para tener un mal pastor? Porque no lo prueban. Porque no lo prueban. Hay que probarlo. ¿Cómo vive? Hay comentaristas que dicen, ¿está casado? Sí. Platica con la esposa. ¿Cómo se porta Pancho en la casa? ¿Qué hace Pancho? ¿Cómo te trata? ¿Ora contigo? ¿Te explica la Biblia? ¿Cómo trata a tus hijos? Ese es el carácter. No que sepa mucho y que tenga un diploma colgado ahí de un seminario teológico. ¿Cómo vive? Oye, ¿quién vive aquí junto? No, vive mi vecina Panchita. Ay, déjame tocarle a Panchita. Oiga, Panchita, el Pancho, ¿cómo se porta el Pancho? ¿Sí? No, el Pancho viene y me tira la basura. Y el Pancho me maltrata. ¿Sí? Ah, el Pancho. Pues qué Pancho.
Sí. Investigar para no participar de los pecados de los demás. Y viene otro mandato para Timoteo: consérvate puro, mantente permanentemente puro. Timoteo, tú mismo tienes que permanecer inocente de culpa. Tienes que mantener un estado de plena conformidad con la ley moral de Dios. Eso es consérvate puro. El consérvate puro equivaldría aquí a ten sumo cuidado de imponer las manos. Timoteo, si tú impones las manos con ligereza, vas a manchar tu pureza. Vas a manchar tu pureza. Hermanos, es triste cuando muchos servidores vienen a consejería y sus matrimonios están destruidos y sus familias están quebrantadas. Pero ellos el domingo están ahí sirviendo. ¿Piensan que su servicio honra y glorifica a Dios? Cuando llegan enojados a la iglesia con su esposa y no se hablan. Cuando tienen semanas de no hablarse con su esposa, pero cada domingo están ahí sirviendo al Señor. ¿A quién pretenden engañar? ¿A quién? Consérvate puro, Timoteo. Es como si Pablo le dijera: si otros hacen lo malo, ten cuidado para que no te llegue el contagio a ti. No te contagies del pecado de los demás. ¿Cuántas veces por amiguismo, por parcialidad, nos volvemos cómplices del pecado del hermano, de la hermana? Desobedeciendo la Escritura. Gálatas 6:1. Si tú que eres espiritual, ves a tu hermano pecar, ve y exhórtalo y tráelo de regreso al camino de la santidad, porque se ha desviado de ese camino. Pero no, es que yo no lo voy a hacer, me da pena, ¿sí? Que el Señor se lo muestre, que el Espíritu Santo se lo revele. Bueno, pues que a ti también te lo revele, porque tú estás desobedeciendo a Dios. Porque tú te estás haciendo partícipe del pecado de ese hermano que es tu amigo, tu cuate, lo que tú quieras. ¿Cuántas veces nos hacemos partícipes del pecado de nuestro cónyuge? Porque no tenemos el valor de decirle: arrepiéntete, lo que estás haciendo está ofendiendo a Dios. No, prefiero tener la fiesta en paz. Prefiero tener la fiesta en paz. Bueno, tendrás la fiesta en paz en tu casa, pero no en tu corazón y delante de Dios. ¿Cuántas veces nos hacemos partícipes de pecados de otros? Por no indagar en nuestro corazón si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un mandato a Timoteo y por extensión a todo creyente. Tienes que autoevaluarte. Lo que estás haciendo está de acuerdo con la santidad de la palabra de Dios. Lo que estás pensando, lo que estás hablando, ¿está de acuerdo con la santidad de Dios o no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En tu autoexamen, ¿estás aprobado o estás reprobado? No, creer en Cristo, venir a la iglesia, tener una religión, asistir a estudios bíblicos, a la reunión de oración, no te hace creyente. Solo la obediencia muestra que eres un creyente. Solo la obediencia a Dios muestra que tu corazón ha sido regenerado. Solo la lucha contra el pecado muestra vida espiritual. Lee el capítulo 7 de Romanos. Todos los genuinos creyentes viven en el capítulo 7 de Romanos. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, no puedo con esto, tengo que luchar con esto, no me conformo a vivir en paz, tranquilo, a mi manera, ofendiendo a Dios, pero bueno, no. Y recuerda lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, una iglesia que exaltó
por haber recibido la palabra de Dios y la transformación que la palabra había generado en ellos, cómo se apartaron de los ídolos. Y ahí en 1 Tesalonicenses 4:7 les recuerda, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Pensamientos puros, palabras santas, conductas que reflejen a Cristo. Mantente puro, Timoteo. Mantente puro, creyente. Por lo tanto, el evitar colocar en posiciones de liderazgo a quienes no están calificados va a mantener la pureza en el cuerpo pastoral y en la iglesia. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y este es un versículo que muchos comentaristas dicen, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Por qué mete ahora aquí este consejo personal a Timoteo? ¿Qué tiene que ver todo lo de consérvate puro y ahora sí, no bebas agua, toma un poco de vino? Bueno, en el contexto tenemos que entender que en Éfeso los falsos maestros enseñaban doctrinas erróneas, con influencias legalistas e incluso ascéticas, dar duro trato al cuerpo para ganar la salvación. Y no comas esto, y no te cases, y no manejes, y no veas para allá, y no hagas esto. Puras prohibiciones, legalismo. Sí. Y lo que está diciendo Pablo es un consejo amoroso, personal, de un padre espiritual a su hijo espiritual. Timoteo, estás enfermo. Timoteo, tú no puedes servir a Dios si no cuidas tu salud. Timoteo, es responsabilidad de todo creyente cuidar su salud para servir a Dios y dar testimonio a Dios. Timoteo, el agua tiene muchos contaminantes, tus problemas estomacales son por el agua contaminada de la región en Éfeso. La disentería, tantos problemas gastrointestinales, y no le está diciendo que, ay, te echaste 3 tacos de cabeza y mira cómo acabaste. Le está diciendo tus frecuentes, tus permanentes enfermedades, debilidades. Timoteo, usa un poco de vino. Y el vino se ha vuelto un problema en la iglesia, por falta de entendimiento. Pablo ya dejó en claro que los que anhelan obispado, sí, no sean dados al vino. Y a los diáconos al mucho vino. Bueno, ¿eso significa que pueden usar vino? Sí. Porque la Biblia no condena el uso del vino, condena el abuso del vino. No, pastor, yo domino al vino. ¿Qué pasó? Yo domino al vino. Sí. No, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Y qué dice Pablo a los corintios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar gobernar por nada más que por el Espíritu de Dios. Y aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es una cuestión médica. Usa un poco de vino. Usa un poco de vino. Significaba mezcla el agua con el vino para que se purifique el agua. O toma un poco de vino sin agua como medicina. Y esto estaba de acuerdo, ¿sí?, con lo que se consideraba en la época. Esa era una forma de sanar las enfermedades gastrointestinales. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Primero, Timoteo, tu enfermedad no te impide el servicio a Dios. No te incapacita para servir a Dios. En segundo lugar, Pablo no le dijo, Timoteo, ven, te voy a imponer las manos para sanarte. Timoteo, ve a la esquina, sí, con los que sanan, para que te impongan las manos, Timoteo. Timoteo, ¿cómo es posible que estés enfermo si eres el pastor? Has de tener pecado oculto, Timoteo, confiésalo, Timoteo. Tampoco le dijo, Timoteo, te mando un pañuelito
¿sí?, en el cual he impuesto yo mis manos, póntelo en la barriga, ¿sí?, para que te sane. O mira, ahí te va una astillita de la cruz de Cristo para que te sane. No. Timoteo, usa un poco de vino para sanarte. Y eso implica que todos los creyentes, pastores o no, enfermamos porque el cuerpo se enferma. Y es una mentira que tu falta de fe te tiene enfermo. Ese es engaño de aquellos que han sido colocados como pastores diciendo mentiras, porque no muestran el carácter del llamado al pastorado. Calvino, resulta interesante el comentario que hace respecto a este texto, y Calvino dice: mientras que tenemos que ser moderados en el comer y el beber, todo individuo debe cuidar de su propia salud, no con el fin de prolongar la vida, sino para que entre tanto que viva pueda servir a Dios y sea de utilidad a sus vecinos. Tenemos una responsabilidad. Mientras cuido mi cuerpo, puedo servir mejor a Dios. Primero tengo que cuidar mi alma. De nada sirve que cuide mi cuerpo si no cuido mi alma. Tengo que cuidar mi alma y tengo que cuidar mi cuerpo para servir a Dios. Hemos sido comprados por precio, a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros. Cristo es nuestro dueño, le pertenecemos a Él. Nuestros miembros no son nuestros miembros. No presentemos nuestros miembros a la iniquidad. Debemos presentarnos ante Dios para ser usados por Él. Somos instrumentos escogidos por Él para cumplir sus propósitos. Para cumplir sus propósitos. Y llegamos al segundo punto. Ya vimos la pureza necesaria. Ahora vemos la paciencia en la elección. Luego del consejo personal, Pablo regresa su énfasis en la elección de los ancianos, de los pastores. Dice el versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Se hacen patentes en el griego, se hacen claros, se hacen visibles, se hacen evidentes. Los pecados de algunos. Y son tan evidentes los pecados de estos que los incapacitan para ser pastores. Son tan evidentes que ellos mismos se eliminan para ser pastores. ¿Sí? Son tan notorios, son tan conocidos. ¿Sí? No, pero ¿cómo es posible si este es un iracundo? Mira nada más cómo llegó. ¿Sí? Y porque no encontró lugar en el estacionamiento, mira cómo se puso. Y mira cómo no cumple. ¿Sí? En la tiendita debe 3 tortas. ¿Sí? Es posible. ¿Sí? Es claro que sus pecados están a la luz y sus pecados lo incapacitan para ser pastor. Y aquí el juicio del que se habla no es el juicio final, no es el juicio de los creyentes de 1 Corintios. Aquí es la evaluación que debe realizar la iglesia y el cuerpo pastoral sobre el aspirante al pastorado. De estar viendo, analizando cómo es ese joven, ¿sí? Cómo se relaciona en la iglesia, qué testimonio tiene en la iglesia. Sus pecados son tan evidentes que queda descalificado él mismo. Dice, mas a otros se le descubren después, mas a otros se le manifiestan después. Hay otros pecados que no son visibles, no están en el conocimiento general, pero forman parte de la vida de ellos, de los candidatos. Les persiguen estos pecados, siguen tras ellos, no tienen una vida, ¿sí?, de pureza. Y otra vez, insisto, no hay nadie perfecto. Todos los pastores somos imperfectos, pecamos. Lo que tenemos que tener es temor de Dios y confesar el pecado.
No se busca la perfección porque no existe la perfección de este lado del sol. Pero hay muchos que aparentan ser espirituales. Hay muchos que aparentan ser genuinos creyentes por su forma de hablar, ¿sí? Los diminutivos. Ay, cómo nos encantan los diminutivos para volvernos espirituales. Hermanito, ¿cómo has estado? ¿Sí? Salúdame a tu esposita, por favor. Bueno, sí, es chaparrita, pero no le digas así, o sea, sí. Sí, pero es que queremos ser tan espirituales para impactar a la gente. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Sí? ¿A quién quieres engañar si Dios te está viendo y el que llama al pastorado es Dios, no los hombres? El que elige es Dios, no los hombres. Y entonces viven en una burbuja espiritual. Pero recuerda, todo lo oculto va a salir a la luz. Un día. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tenemos el ejemplo de Judas. 3 años caminando con el Señor. 3 años. Cualquiera del pueblo que los veía decía, Judas es uno de ellos. Es un seguidor de Cristo. Judas es cristiano. Está con ellos. Escuchó el Evangelio directamente de su autor. Pero Judas no era creyente. Tenía información, pero no transformación. Y después de un tiempo, su pecado salió a la luz. Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya sé lo que vas a hacer. Yo conozco tu corazón. Hazlo. Y traicionó al Señor. Y tenemos el ejemplo de Demas, un colaborador de Pablo, estuvo con Pablo en el ministerio, pero después Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando más el mundo que al Señor. Oye, ¿cómo es posible? Bueno, un día la realidad del corazón sale a la luz. Hermanos, eso nos debe llevar a tener un temor reverencial a Dios. Todo lo que ocultamos, que es contrario a la palabra de Dios, a la santidad de Dios, un día va a salir a la luz. Alguien una vez dijo, si tu esposo, si tu esposa supiera lo que piensas de ella, ¿crees que seguiría contigo? Dios sabe lo que piensas de tu esposo y de tu esposa. Y un día lo va a sacar a la luz. Pero la gracia, la misericordia de Dios nos dice, si eres un hijo de Dios, tienes temor de Dios, tienes convicción de pecado y vienes delante del trono de la gracia a confesar tu pecado y Dios te perdona tu pecado. Pero el que encubre su pecado no prospera. Que hay escondido en nuestros corazones, que no queremos sacar. Y que Dios nos dice, sácalo, porque es mejor que lo confieses y yo te perdone, a que yo lo saque y te avergüences. No importa cuánto tiempo pueda estar una persona liderando una iglesia, si su corazón no es puro, si no busca honrar a Dios, si busca honrarse Él, un día su pecado va a ser expuesto. Y tenemos muchos ejemplos que no quiero mencionar, y ejemplos muy dolorosos de hombres que han predicado la palabra, pero que Dios sacó su pecado a la luz. Mas a otros se les descubren después, pero un día se descubren. Versículo 25 habla del contraste. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Asimismo, como se hacen evidentes los pecados, asimismo se hacen evidentes las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las obras que son moralmente excelentes y agradables a Dios. Las obras que Dios preparó de antemano cuando llamó a ese hombre a la salvación. Efesios 1, 8 al 10. Y ese hombre ha caminado por esas buenas obras.
Y cuando se ha desviado del camino, ha confesado su pecado y ha regresado a la comunión con Dios. Entonces esas buenas obras se hacen evidentes. Él no las tiene que estar publicando. No, mira, saqué summa cum laude en el seminario. Ay, mira, oré 3 veces por ella. Ay, mira, fui al hospital a hacer esto. Ay, le di de comer a los pobres. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. No tienes que publicar lo que eres, no tienes que publicar lo que sabes. Viviendo el Evangelio vas a mostrar lo que eres y lo que sabes y vas a honrar y glorificar a Dios. Pero el que quiere ser visto de los hombres es un fariseo. Y Jesús se los dijo a su pueblo. Estos que oran en público, estos que ayunan y ponen cara de hambrientos, estos ya tienen su recompensa. Ya fueron vistos por los hombres, pero son rechazados por mí. Y dice, terminando, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, las buenas obras de algunos no se aprecian tan claramente como en otros hombres. Tal vez son más humildes, tal vez son más sencillos, tal vez son de un carácter diferente, pero sus buenas obras Dios las va a sacar a la luz, porque Dios es el que tiene el control de todo, hermanos, de todo. Y Dios las va a sacar a la luz. Y esas buenas obras no pueden permanecer ocultas. Aunque este hombre no las publique, Dios las va a sacar. Porque a través de esas buenas obras Dios recibe honra y gloria. La iglesia necesita con urgencia hombres competentes que sirvan como pastores, que sus vidas muestren el carácter, muestren el llamado divino a servir en la iglesia. La iglesia debe investigar cuidadosamente la vida de los líderes potenciales para asegurarse de que no existe ningún pecado grave que los descalifique. La vida cristiana debe corresponder y respaldar el Evangelio. El creyente está llamado a testificar de Cristo con su propia forma de vivir, siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. Ningún pastor o miembro de la iglesia es perfecto. Pero eso no debe impedir que busquemos permanentemente la excelencia moral en nuestro estilo de vida, y más evidente en la de los pastores. Como lo expresó acertadamente el doctor Martin Lloyd-Jones, vemos en el Nuevo Testamento que las epístolas no tratan del tamaño de las congregaciones, sino de su pureza. Dios ha santificado a su iglesia. Dios purifica a su iglesia a través de la palabra correctamente predicada, interpretada y aplicada. Y es responsabilidad de cada creyente esforzarse, ocuparse en el trabajo de vivir en esa santidad a la que Dios, por su gracia, nos ha llamado. El ministerio de la iglesia local se levanta o decae de acuerdo con su liderazgo. El liderazgo piadoso trae las bendiciones de Dios, y eso es lo que queremos y necesitamos. Pastores piadosos, más que habilidosos. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, y te damos gracias porque tú eres el pastor principal. Tú, con tu ejemplo de vida, nos pastoreas, nos alimentas, nos guías, nos proteges, nos cuidas, amorosamente nos reprendes. Vas por nosotros cuando nos hemos desviado para regresarnos al camino. Señor, tú has establecido pastores en tu iglesia. Tú has colocado en sus vidas un anhelo de servirte a ti, un anhelo de dejar todo por servirte a ti, por cumplir con ese cuidado amoroso a través de predicar correctamente tu palabra. Pero también, Señor, tú nos adviertes en tu palabra que hay falsos, mentirosos, engañadores que están al frente
de tus ovejas. Padre, tú has de sacar a la luz todo lo oculto. Protege a tus ovejas. Protege a los que genuinamente han reconocido y reconocen permanentemente a Cristo como su Señor y Salvador. Protege a tus ovejas que escuchan tu voz y te siguen. Protege a tus ovejas que tú ganaste con tu sangre. Protege a tus ovejas que tú conoces. Protégelas, Señor, con tu palabra. Protégelas de los falsos maestros. Protégelas aún de nosotros mismos, de creer que somos lo que tú sabes que no somos. Protégelas de nuestros autoengaños. Y perdónanos porque te hemos ofendido, porque no te hemos tomado en cuenta en nuestras decisiones. Y perdónanos, Señor, porque pensamos y creemos que por saber y repetir versículos ya estamos en la gloria contigo. Pero nuestra vida no refleja que tú eres nuestro Señor. Edifica tu iglesia, Señor, con tu palabra y danos corazones sensibles a ella, para que con humildad nos sometamos a ti y con gozo te obedezcamos. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.